Uy, ahí me llegó el mensaje, les llegó a ustedes también, ¿no? Ya, súper, gracias. Ya, ahí, ya. Entonces, sí. Entonces, lo que teníamos era que tenemos esta estructura en la cual yo voy tomando decisiones a través del tiempo y esto se me convierte en un problema, lo que le llamamos problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto. De hecho, también hicimos el caso en el que el knapsack o el problema de la mochila, para este caso particular, con número y todo, ya como un ejercicio, lo hicimos, eh, lo hicimos como árbol. Y cuando me refiero como árbol, que para este problema que estoy poniendo acá, nosotros dijimos, ok, ¿qué pasa si esto fuera un árbol? Y la pregunta que yo mismo hice era, bueno, esto no tiene tiempo de por medio. Sí, pero la secuencia en la cual yo pongo los objetos adentro de la mochila se pudiera ver como tiempo. Y por ende, yo puedo escribir igualmente un árbol de decisión. Y ese árbol de decisión se puede escribir de la siguiente manera, que era como lo habíamos visto en la clase anterior, que es esto, en el cual lo que yo defino como estado es lo que me queda de espacio en la mochila, ¿ya? En el caso del knapsack. Lo que tengo de espacio en el bolso o mochila, en este caso. Y por supuesto, la secuencia es en el orden en el que pongo los objetos y la decisión es qué objeto pongo. Entonces, aquí ya se empiezan a conformar los principios, ya se conforman, pero los repaso, los principales componentes de un problema secuencial de decisión en tiempo discreto. El estado, en este caso, lo que me queda de espacio en la mochila, la decisión, qué objeto pongo en la mochila, el tiempo, la secuencia en la que pongo los objetos en la mochila, el reward o la función de beneficio, que puede ser costo también, que sería cuánto vale el objeto que estoy poniendo en la mochila. Y adicionalmente, uno pudiera llegar a poner otro, puede ser costo-beneficio. Hay algunas personas que empiezan también a reportar el estado, pero esa cuestión es un resultado obvio que es porque el estado ya es una variable de decisión, es una variable de control también, porque la variable de decisión acá se reparten entre variables de control y de estado. Las de estado son las que uno observa, pero siguen siendo matemáticamente variables de decisión del problema. ¿Ya? Que era lo que habíamos visto en la clase anterior en esta zona de acá. ¿Okay? Es que esto lo vamos a retomar de nuevo, no se crean que no. Ya, esto lo vamos a retomar de nuevo. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una formalización matemática de estos problemas de decisión, secuenciales de decisión en tiempo discreto, y luego que hagamos esta formalización, vamos a hacer un ejemplo aplicado, y ese ejemplo aplicado yo le voy a dejar un pequeño ejercicio que ustedes ya lo tienen todo el material, se los dejé hace ya muchas semanas en Canvas, pero vamos a hacer un ejercicio en Excel, que era lo que les pedía que pudieran tener a mano. El Excel que les dejé en Canvas se llama apoyo underscore clase pd.xls, que se llama así para ser exacto, para que lo bajen si es que quieren seguirlo. Igualmente yo lo voy a ir siguiendo a mano, digamos. Eh, lo voy a ir siguiendo a mano. Esto por si no sé cómo se puede agrandar esto. Text. Bueno, no importa. Se llama apoyo clase. Se llama apoyo clase en Excel, digamos, ¿ya? Así que ese problema es el que vamos a hacer como para completar esta parte teórica. Entonces, primer objetivo, vamos a ver la parte teórica, de qué se trata un problema secuencial de decisión de tipo discreto, vamos a ver un ejercicio, ese ejercicio es un ejercicio de una prueba de un semestre pasado, y ese ejercicio de una prueba de un semestre pasado vamos a pasar por todos los objetivos de aprendizaje, que son entender un modelo,
identificar sus partes y hacer la modelación como un problema secuencial de decisión en tiempo discreto, tener un set de datos y resolverlo. ¿Y con qué programa? Con Excel, chiquillos. Se puede hacer con Excel esto. Así de simple. Es súper difícil matemáticamente, no tanto en realidad, pero es más o menos difícil en matemáticamente. Se puede hacer con Excel. Así que vamos a ver el ejemplo, vamos a hacer el recorrido completo hoy, que sería como una suerte de auxiliar, porque en estricto rigor, la matemática de esto es bastante corta. Es esto que hemos estado viendo ahora, con esto uno podría terminar, pero sin hacer un ejercicio en detalle, y lo que más me importa es que sepan hacerlo en Excel, o obviamente, si lo hacen en Excel, después lo pueden hacer en Python o lo que se les ocurra, digamos. Pero si ya se puede hacer en Excel, cuando ya tengan más dimensiones, por supuesto pueden usar otros programas, R o Python. Python es lo que enseñan en los primeros años, así que Python es lo que uno pudiera hacerlo un poquito más difícil. En términos que las estructuras de datos ya no sean tablas, sino que sean cubos o hipercubos. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Qué es lo que es un problema secuencial de decisión en tiempo discreto? Esto ya lo vimos arriba, pero quiero ir paso a paso. Bueno, es un problema en el cual su función objetivo, z, está compuesta por una serie, es una maximización, puede ser también un mínimo, ¿ya? Sin problema, pero lo voy a poner como máximo. Obviamente ustedes saben que cambiando z por menos z uno lo convierte el mínimo en máximo y viceversa. En los que tienen variables que les vamos a llamar de control, ¿ya? Y también tiene variables que van a ser variables de, y esto saben que lo voy a hacer en otro color. Todo lo que sea nombre y eso, voy a escribir el modelo y después le voy poniendo nombre. Tienen variables de control y variables de estado, las cuales van a estar en un determinado periodo o horizonte temporal, ¿ya? Y el horizonte temporal va a ser, por ende, desde 1 hasta un cierto periodo t grande, ¿ya? Son todos los t pertenecientes a eso, ¿ok? Lo voy a escribir más abajo igual. Cada uno de esos periodos va a tener asociada una función de beneficio-costo. En este caso, como es máximo, es beneficio G, ¿ya? La cual se va a sumar por todos los periodos. Y esa función de beneficio, que puede ser incluso una función no lineal, chiquillos. En nuestro caso, vamos a ver lineales y enteras lineales, digamos, ¿ya? O sea, con variables continuas y con variables discretas. Pero en general vamos a ver lineales. Pero pudieran ser no lineales, perfectamente pudieran ser no lineales. Idealmente convexas, para que tengan buena convergencia. Pero pudieran ser la de otras, sí. Habría que resolverlo, sí, con heurística, con otras técnicas. Pero pudiera ser no lineal sin ningún problema. Por eso le pongo un nombre genérico de función. Y esa función, en ese periodo, depende solamente del estado anterior y de la decisión que yo tomo en este instante. ¿Ok? Esa es la primera parte, cómo se define la función objetivo. Tiene que tener esa estructura. Y otro aspecto interesante es que en cada estado, al terminar cada periodo, se queda definido el nuevo estado al final del periodo T, el estado al final del periodo T, se define también por una función que le vamos a llamar phi, que es particular para cada estado y que depende solo del estado anterior y de la decisión que yo estoy tomando. Y esto se define para todos los T que están en el horizonte temporal. Y en orden, de hecho, desde el 1 hasta el T. Y en este punto hay una sola cosa que necesito: saber el estado inicial. Tiene que ser un dato. ¿Okay? Entonces vamos reconociendo términos. Estas son las variables, los X son los controles.
Son variables de decisión ambas, pero una se llama variable de control y la otra se llama variable de estado. Después de esto, esta función g se llama función de valor, si es que es máximo, o se llama función de costo, si es que es un mínimo. Pero fíjense que se separa periodo a periodo. Este es el estado en periodo anterior. Esta es la decisión o control en periodo actual. Y este es el estado en el que queda al final del periodo. Estado al final del periodo. Por supuesto, este es el horizonte de evaluación o de tiempo. Vamos a hacer, les dejé un ejercicio, ese ejercicio que yo les pido poder hacer, está hecho por supuesto en el apunte, pero ustedes la idea es que lo hagan solitos y si ya lo hicieron súper bien, que se los deje en el apunte y es este ejercicio. Entonces, traten de, la idea es que lo hagan solitos, se los dejo de tarea, hacer solitos. ¿Y qué significa hacer solitos? Hacer exactamente lo que está arriba. ¿Ya? Reconocer el problema secuencial de decisión en tiempo discreto. ¿Ya? PS, quizás esa está, lo voy a poner así como PSTD nomás, me confundo, PSTD. ¿Ya? Cuando yo hable de PSTD, me estoy refiriendo a problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto o PSTD. ¿Ya? Y tienen que reconocer, la idea es que reconozcan para ese problema chiquitito, a ustedes solitos, digamos, hagan este ejercicio. Yo ya se lo di, está hecho, ahí está el detalle. Y lo que quiero ahora es que veamos el ejercicio número 2, que ustedes ya lo tienen también, que es el ejercicio del lot sizing. Pero hagámoslo ahora en detalle, porque eso me va a servir para poder hacer que pasarnos más fácil al Excel, ¿ya? Entonces hagamos el lot sizing. Lot sizing. Por los que no se acuerdan, esto es del capítulo anterior, el lot sizing que es el siguiente modelo. Y de hecho tiene la gracia que tiene los mismos nombres de variables. En el cual nosotros teníamos una bodega, en esa bodega hacíamos un grafo, como que representábamos la bodega como que era un grafo, en cada periodo estábamos representando la bodega y hacíamos que en cada periodo T genérico, por supuesto esto era para todo T en un cierto periodo horizonte temporal, donde hacíamos pedidos, déjame llamarle X de T al pedido, control, donde nos llegaba un stock del periodo precedente, estado, dejábamos un stock al final del periodo, estado al final del periodo, fíjense que ya se conforman las mismas cuestiones que estamos hablando, y enfrentábamos una demanda conocida en ese periodo. Por supuesto, eso se repetía para periodos más adelante y venía desde el periodo anterior. Y por ende, este problema, si es que uno conoce, que conoce los costos y todo, uno lo podía plantear como un problema de minimización de costos, en el cual uno para todos los periodos, desde el periodo 1 hasta el periodo T, los costos de producción en el periodo T los minimizaba, pero también los costos de tener las cosas en la bodega. Y los costos de tener las cosas en la bodega, uno los pudiera representar con un holding cost, con los costos de sostener las cosas en la bodega, la vamos a llamar H, y al stock es el S. ¿Ok? Creo que en el apunte, de hecho, lo tengo por ahí en alguna pantalla perdido, lo hice un poquito más difícil, pero
está en el apunte, véanlo, traten de hacerlo ustedes solitos, el del apunte más difícil, pero acá les dejo uno que se parece un poco más simple. El del apunte seguro tiene costos fijos de abrir, de pedir también, ¿ya? Pero es similar, se parece muchísimo, ¿ya? Entonces, tenemos que ahora estamos optimizando sobre X vector, de 1 a T, y sobre S vector, es decir, sobre el pedido y sobre el stock. Y adicionalmente tenemos que el stock, que es esta ecuación de acá, chicos. Esta ecuación de acá. No es ecuación, yo sé que no es ecuación, pero ¿qué es lo que pasa en esa ecuación? Conserven el flujo. Conservemos el flujo. ¿Cómo se conserva el flujo? La conservación de flujo dice lo que entra igual a lo que sale. ¿Qué es lo que entra? S de t menos 1 más x de t igual a S de t más d de t. ¿Para qué se cumple? Para todos los periodos. Para todos los periodos que están en el conjunto de periodos. Ah, pero profe, ¿cuánto stock tiene al inicio? Bueno, un dato. Supongamos que el S0 es un dato. Pudiera ser 0, pudiera ser, no sé, 100 cajas, lo que sea. Segunda pregunta, profe, pero esta cuestión no tiene ni cerca la estructura de lo que estábamos arriba. Bueno, sí y no. Hay que hacer una pequeña transformación. Entonces la pregunta ¿es un PSTD? ¿Es un problema secuencial de decisión en tiempo discreto? Veamos. Y la respuesta es la siguiente. Fíjense en lo siguiente. Fíjense que esta ecuación de acá, y esto lo voy a poner en azulito, fíjense que esta ecuación de acá yo la puedo escribir sin ningún problema de esta manera. Es reescribir exactamente lo mismo. S de t menos 1 más x de t menos d de t. Ah, y por fresco le voy a poner a esta función que está aquí, le voy a llamar phi de t, que depende de S de t menos 1, que depende de x de t. Ese, por supuesto, es una constante, un dato. En este problema de juguete, en la práctica la demanda hay que estimarla. En la práctica la demanda es aleatoria, pero no importa, supongan que es una constante. Entonces, mira, parece que ya va tomando forma. Profe, pero parece que acá sí que no va ni por el lado, ni cerca de esta cuestión. El G de T no está cumpliendo, porque el G de T, según lo que nos acaba de decir, el G de T depende del estado anterior, y aquí está el T, y depende de la decisión. Ah, ese parece que sí, pero ese no. Pero es súper simple, pues, chiquillos, porque tomamos esta misma transformación de acá, y esta función, definimos la función g de t, de s de t menos 1, x de t, como c de t, que es lo mismo que está arriba, exactamente lo mismo que está acá, pero escrito con esa transformación. Es decir, al h de t, al holding cost, ahora en vez de poner este valor, pongo su transformación, que es s de t menos 1 más x de t menos d de t. ¿Ok? Y esto sí que sí, toda esta expresión sí que sí cumple con esa definición. Por ende, tengo todos los ingredientes. Tengo todos los ingredientes. Tengo todos los ingredientes, entre comillas. Ingredientes. ¿Tengo el periodo? Sí. Periodo se reconoce derecho. Son los periodos de la bodega. ¿Tengo las variables de control? Sí. Son los pedidos. ¿Tengo la variable de estado? Sí, el stock. ¿Tengo la variable de costo o beneficio? Sí, en este caso una variable de costo. La tengo, la acabamos de calcular acá. ¿Tengo la función de transformación de estado? Efectivamente, la tengo y la tengo
acá. Es decir, conclusión, el lot sizing es un problema secuencial de decisión en tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, primer objetivo de aprendizaje, que vayan soltando la mano, les dejé un ejercicio antes, hicimos uno ahora, vamos a hacer otro ahora, reconocer la estructura y modelarlo como un problema secuencial en tiempo discreto, de decisión en tiempo discreto. ¿Qué van a decir? ¿Para qué? Bueno, la gracia es que este tipo de problemas se puede resolver de la siguiente manera. Y la siguiente manera es una afirmación de un señor de apellido Bellman. No sé si es con una o con dos N. Voy a suponer que es con dos N, pero no estoy seguro. Una o dos Ns. ¿Ya? Disculpen ahí mi falta de ortografía. Creo que es con una sola, con dos M. Definitivamente es con dos L, Bellman, pero no me acuerdo si tenía una o dos N. ¿Ya? Disculpen ahí. Creo que es una sola N, pero no estoy seguro. Voy a ponerlo como estoy más seguro, de hecho. Como estoy más seguro, creo que es Bellman. Creo que es con una sola. ¿Ya? Y el señor Bellman propone la siguiente ecuación. Y dice, mire, en vez de resolver el problema, o en vez de hacer el problema hasta un cierto, o sea, no con el horizonte completo, sino que defínete un problema que resuelva una cierta parte nomás del horizonte, ¿ya? Hace una definición, y esa definición de Bellman es súper simple. La definición de Bellman, es lo que él dice, defínete un problema de optimización como truncado, por decirlo así. En que ese truncamiento llega, no es que llega, sino que comienza no desde el periodo 1, sino que comienza desde el periodo K, ¿ya? Y si es que comienza en el periodo K, entonces tu función objetivo debiera depender solo, tal como el otro depende del estado inicial del S0, esto debiera depender solo del estado como tenías antes. En este caso, por ejemplo, si viéramos la bodega, de cuánto stock tenías antes. Y si tú tienes que tomar una decisión y ya tienes el stock como un dato, entonces pareciera ser que tú pudieras hacer la maximización solo observando la decisión en el periodo actual, en el periodo K sobre el cual estás optimizando. Y debieras mirar hacia adelante desde un cierto tiempo, desde un cierto periodo genérico ahora, desde un cierto periodo genérico, pero que parte de K y que llega hasta al fin de los tiempos. Ahí, que llega hasta el periodo final, ¿ya? Y después de eso, uno dice, bueno, ¿qué es lo que había acá? Bueno, la función de valor, en este caso de valor, porque lo estoy haciendo con máximo, puede ser máximo o mínimo, dependiendo, ya les había contado, pero esto depende del periodo anterior, como estamos corriendo por T, digamos, fíjense, ahora ya estamos dentro de la sumatoria, así que por eso que esté ya anterior, y de la decisión, está una X, que sea decisión actual. Interesante, es lo que dice el señor Bellman, pero adicionalmente dice, mira, y en realidad te toca a mí observar cómo vas a dejar el estado que sigue, que es el estado K, si es que estábamos en el K-1, lo que sigue es como lo dejo al final del estado K, y eso pudiéramos usar la misma función de transformación que depende del SK-1, que por supuesto ya lo tengo, por supuesto
ya lo tengo, es un dato para ese problema chico, y de la decisión que estoy tomando, que no la tengo, la estoy tomando, ¿ya? Estoy tomando esa decisión. Y esto debiera suceder, con esto yo puedo resolver el problema. Eso es lo que está planteando el señor Bellman. Dice, ok, lo único que estoy haciendo es truncar el problema, en vez de desde uno, lo trunco, desde el K para adelante. No tiene mucha gracia, en realidad. Lo interesante, chiquillos, es lo siguiente, lo que se desprende directamente de lo que él dice y que él mismo lo propone, y lo que se desprende directamente de esto, lo que se desprende es su ecuación, de hecho, que se llama es la ecuación de Bellman. La ecuación de Bellman, que es lo siguiente. Él dice lo siguiente, lo voy a hacer, no se van a dar cuenta, pero es una suerte de optimización. ¿Ah? Esto que está acá, lo escribí mal, chiquillos, discúlpenme. Ahora sí, lo escribí. Este es un T, este es un T, y esto es para todo T. Adivinen desde dónde, desde K para adelante. ¿Ya? Desde acá hasta T. ¿Ya? No es porque, no es porque ya, sabemos que ya truncamos el modelo. Pero fíjense en que esto que está acá, que planteó Bellman, lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos decir, ¿por qué no sacamos el primer término de la sumatoria? Sin ningún problema se puede sacar el primer término de la sumatoria y partir del término más adelante. Y por ende esto te va a quedar el máximo. Y esto también está malo, chiquillos, porque lo corrijan en el apunte si es que está malo. Esto es desde xk hasta el xt. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que pudiéramos separar de que el xk hasta el xt mayúscula, hasta el xt grande, separando y sacando este primer término, saquemos ese primer término, y ese primer término lo vamos a sacar de tal manera que me va a quedar el primero, el k, desde donde se truncó, me va a quedar fuera de la sumatoria. Y adentro de la sumatoria vamos a comenzar simplemente desde el k más 1 hasta el t. ¿Ya? Y cuando hagamos eso, nos vamos a dar cuenta que esto que está acá es truncar desde K más 1. Parece que se está construyendo algo un poco recursivo, ¿cierto? Eso es, de hecho. Ok, parece que algo un poco recursivo está apareciendo, pero ¿qué pasa con las restricciones? Bueno, las restricciones separémoslas también. Veamos qué pasa si las separamos, porque estas restricciones que están acá, que son las funciones de transformación de estado, yo pudiera perfectamente escribir la késima, como queda al final, como queda al final del periodo, K, como el dato que lo tengo, porque ese K menos 1 es un dato, en este caso, por la decisión en K, esa es una restricción, es decir, para T igual K, y nos quedan otras restricciones. Esta restricción, por supuesto, va a estar relacionada con esa primera parte, y va a haber un set de otras restricciones que se va a llamar de T, mala cosa, S de T igual a phi de T, S de T menos 1, X de T, que estas van a estar relacionadas con todos los otros periodos. Por supuesto, esto va a ser para todo T, cuidadosamente ahora desde K más 1 en adelante. Y por ende, esto que acabamos de escribir, se puede escribir de la siguiente manera. Como el máximo
solo sobre XK. Ojo lo que estoy diciendo. Solo sobre XK. De G de K, de C de K menos 1, de la decisión que estoy tomando en ese periodo K, más, y aquí es donde entra lo recursivo, esto que está acá, con esto que está acá, es decir, la función objetivo y las restricciones para esta nueva parte truncada que va desde K más 1 hacia T, va a ser, por definición, S de K más 1 de S de K. Donde la única restricción que me va a quedar dando vueltas es S de K, que ya sabemos que es la misma función de transformación de estado. Y esta ecuación que se ve tan, digamos, simple o tan, digamos, tan inocente, es una ecuación súper potente para resolver este tipo de problemas. Fíjense, está asumiendo un cierto estado, el cual ocupo para hacer la transformación de estado. Está asumiendo un cierto estado, el cual ocupo para calcular la función de valor, que es el objetivo. Es decir, me estoy quedando fijo en un cierto tamaño del stock. Supongo un tamaño del stock. Y lo dejo ahí. Y después, lo que tengo que decidir es solamente sobre el periodo actual. Es decir, lo único que tengo que decidir, chiquillos, es en un determinado periodo, tengo que decidir cuánto pido. Nada más. Lo cual hace mucho más fácil. No es como tengo que definir todas las posibles combinaciones de pedidos que tengo que hacer para la bodega, en todos los periodos. No, acá no. Acá es en este periodo, el periodo K, ¿qué debo hacer? Ah, pero ¿dónde está la trampa? La trampa está en que necesito conocer el futuro. Es decir, qué es lo que pasa en el mismo análisis que estamos haciendo, pero en el futuro. Y para hacer ese análisis futuro necesito saber cómo queda el estado para poder hacer este cálculo. Como dejé, y esta ecuación, chiquillos, es una ecuación recursiva, que tiene una forma súper conocida de resolver, que se llama programación dinámica. Y la programación dinámica no es más que resolver la programación dinámica. La programación dinámica es Bellman, es la ecuación de Bellman, es esto, ¿ya? Es resolver esta ecuación. La forma de resolver esa ecuación es una ecuación recursiva, o sea, digamos, pudiera yo quedarme hasta acá y decirles, es una recursión, se resuelve con las técnicas de recursión que hayan aprendido en los primeros años, o con I en computación. Uno pudiera decir eso, pero no me voy a quedar ahí, obviamente, lo vamos a hacer en Excel. ¿Cuál es la forma? La forma se llama, lo voy a poner así, la metodología o la filosofía, porque no es con qué filosofía se resuelve esto. La filosofía de Bellman, que entre paréntesis es una recursión, se hace con una forma que van al futuro y vuelven al pasado, lo que se llama backward. Entonces, del futuro vienen al presente, calculando los estados y valores de G, y luego hacen un forward, es decir, van hacia, desde lo que ya tienen, desde el presente, reconstruyen
el control o los pedidos, digamos, en el caso de la bodega, el control hacia el futuro. ¿Ok? Esta es la forma en la que vamos a hacer el Excel. ¿Ya? ¿Dónde está el Excel? El Excel se llama apoyo a clase PD, el cual en este punto no sé si estoy, el que más participa, se toma, se me ayuda, no sé si se ve el Excel, o se está viendo todavía el... Sí, profe, se ve. Súper, gracias, gracias José Tomás. La idea es que vamos a retomar, vamos a hacer este problema que está en Excel, este problema que por demás es un problema que tiene un enunciado que se llama, el ejercicio se llama apoyo clase PD, se llama igual, que lo voy a ir leyendo, que está acá, se lo voy a poner acá, ya que es de la prueba 2 del año del queso, yo creo, es decir, del 2012, casi 9 años, digamos. Y esta prueba lo que hace justamente era todos los objetivos de aprendizaje en una sola prueba, que esa era la pregunta 2, la pregunta 1 era esa, la pregunta 2 era lo que estamos hablando ahora, la pregunta 2 era esta. ¿Ya? Entonces, la idea era, para una tablita con datos, hacer una programación dinámica. Entonces había que hacer el problema, ahí vamos a hacer el modelo. Lo estoy recorriendo rápido, chiquillos, porque voy a hacer un break y después vamos a hacer el problema. Aquí les resuelvo el problema con el modelo, repasando de nuevo la modelación, y después lo hacían a mano, entre comillas. Ahora, obviamente, yo y ustedes, porque a ver, estamos en línea, lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? Adivinen de qué va a ser la tarea. Programación dinámica en Excel. Así que pónganle ojo. La tarea no es hoy la tarea, sino que se la voy a entregar la próxima semana. ¿Ya? Así que, nada, hagamos un pequeño break. Son las 9:12. Break a las 9:22, 23. Un ejercicio chiquito. Grabar. Si pueden, tener a mano ese Excel para que vayan viendo, vayan viendo las dudas que les vayan apareciendo de cómo se implementa. Obviamente, la tarea cuando llegue, la pueden hacer en Python. Sí, la pueden hacer en Python, pero ¿para qué? Si el Python es poner... O sea, ya están entrenados en Python, ¿no? Yo quiero que también ocupen un poquito de Excel, pero si quieren, también se pudiera hacer en Excel, o sea, en Python. Pero para este caso particular, recomiendo Excel. ¿Ya? No lo miren en menos, es una gran herramienta. Una gran herramienta. ¿Ya? Eso, chiquillos, den un break, volvemos en 10 minutitos o un poquito más. ¿Ya? Eso. Me descuelgo. Hasta más rato. Buen día. Estoy de vuelta. ¿Alguien me da, por favor, un feedback de que se escucha y eso? No, profe, todo bien. Está todo bien. Gracias, Nicolás. Gracias, gracias. Vamos a hacer ejercicio ahora. Más ejercicio, porque en realidad, les recuerdo, estamos viendo programación dinámica, ya lo habíamos visto, y en realidad programación dinámica, si uno lo viera como matemáticamente, es súper corto, porque sería esta ecuación. Ya sería esta ecuación que está acá, y uno se olvidaría. ¿Ya? Pero entonces por eso que hemos hecho tanto ejemplo y tanto ejercicio, porque la gracia del objetivo de aprendizaje es que sepamos aplicarlo. ¿Ya? Entonces por eso tanto ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Y ahora sí vamos a hacer un ejercicio con números. No solo haciendo el árbol y decidiendo a mano, sino que vamos a hacer un ejercicio con todas las etapas. Este ejercicio se llama apoyo clase PD. Se los dejé dentro del Canvas hace ya unas cuantas semanas, quizás un mes incluso. Y es lo siguiente. Este era, ¿no?, un ejercicio, eran 2 ejercicios, y tenía que un poquito menos de 2 horas.
la prueba, esta era una prueba del año 2012, ¿ya? Se las dejé arriba, por supuesto con todo, si quieren echarle una mirada también a los otros ejercicios, no está de más hacerlo. De hecho, el primer ejercicio se parece bastante a la tarea anterior, de hecho, por si no lo habían notado. Un poquito más difícil, de hecho, que la tarea. Acá, en el ejercicio de programación dinámica, es el siguiente. Esto que a ustedes les va a dar risa leerlo ahora, pero esto es ahora que es una realidad en el país, ¿ya? Lo voy a leer. Si se alcanza a ver la letra, porque igual la veo como chica acá, pero no sé si en las pantallas de ustedes la ven bien, si no igual voy a leer, Sí, pero profe. súper, gracias Tomás, se ve bien. Leamos y de ahí vamos comentando. En un sistema eléctrico muy parecido o sea, el sistema eléctrico Chile, ¿no? En aquella época, se están planeando inversiones de gran escala en inversión eólica. Chiquillos, ahora esto es una realidad, tenemos inversiones digamos, calentando sal, tenemos inversiones mareomotrices, tenemos inversiones en eólica, tenemos inversiones en solar. O sea, esta cuestión ya es una realidad. Hace 10 años atrás, esto era un proyecto, esto ha sido una política que ha trascendido a los gobiernos, ha funcionado súper bien. A Chile le ha ido recontra bien en este tema energético. Y, y esto ya es una realidad. ¿Y cómo partió? Con hacer una promoción de los subsidios a las energías renovables no convencionales, que ahora ya son más convencionales que las otras, que en particular solares y eólicas. En este caso, eólica, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito del comportamiento de estos costos que están aquí, de hecho, de estos costos que están aquí, rayé todo, este un Adobe, pero sorry, Control Z, no sé cómo hacerlo. Sí, ahí se va. ¿Ya? Esta tabla que está aquí, me refiero, ¿ya? Y vamos a ver cómo se comporta. Pero sigamos leyendo. O sea, la idea en ese momento era hacer una inversión a gran escala. Esto está inspirado en el caso del parque del jardín eólico de allá de Los Vilos. Y las plantas están conformadas por jardines o superficies de terrenos con varios molinos. Un total de 8 plantas eólicas, o decir, 8 jardines, digamos, no 8 molinos, sino que 8 jardines de molinos, deben ser desarrolladas en los siguientes 6 años a causa de la creciente demanda y de la crisis energética. Acuérdense que nos cortaron la llave del gas hace unos años atrás, desde Argentina, de gas natural, la cual ha forzado el cierre de algunas centrales térmicas tradicionales y asuma que la demanda por electricidad en el país es conocida con certeza, lo cual es mentira. Les he dicho hasta el cansancio eso de que no es así. Y que se debe satisfacer un nivel mínimo de la demanda, asumo que es un dato, una constante, y esa demanda se indica en la tabla 1. ¿Qué significa la tabla 1? En la segunda columna, la tabla 1 que acabo de marcar, en la primera columna, por supuesto, está el año, el periodo, el T, de T igual 2013 a T grande igual a 2018, el número de plantas que deben haber sido realizadas en total. No es, no es que cada año se hagan esas, sino que en total tú debes haber completado hasta ese año ese número. O sea, en el 2013 tienes que tener en total una, al menos. El 2014, al menos, tienes que tener dos. Y siempre al menos, no es que tengas, es decir, siempre es acumulativo, ¿ya? Y ahí sale el costo por cada planta, en términos de millones de dólares, por cada jardín eólico. Es un costo de mentira. Después de ese, la construcción de cada planta eólica demora un año. Es decir, si ustedes deciden hacerla, la tienen terminada a final de año. Y después, al momento de decidir la construcción, se incurrirá en un costo fijo. Aquellos años, aquí en Chile no teníamos profesionales preparados como para llevar a cabo este tipo de proyectos. Actualmente sí. De hecho, ustedes han visto nuestras aspas eólicas que tienen los profesores de civil afuera de la facultad, otro molino eólico. Ahora ya está lleno, no lleno, pero hay bastantes expertos en Chile que sí pueden hacerlo, pero en aquella época no. Entonces había que traerlo. Habían dos consorcios, no me acuerdo cuál se los dedicó, un consorcio español y otro consorcio danés, que, que estaban peleando por ganarse este jardín, este jardín, creo que ganó el español.
No estoy seguro, pero da lo mismo, para efectos prácticos, y había que traer a esta gente para que, porque eran los expertos, para que dirigieran la construcción, ¿ya? Y traer este equipo de expertos no era para nada barato, y traer este equipo de expertos costaba ni más ni menos que 1.5 millones. Ojo, hay que traerlo, mantenerlo, pagarle sueldo, casa, tenerlos en terreno, todo, ¿ya? Entonces, ahora, si tú traías al experto para hacer una planta, también te podía hacer dos, es decir, pagabas una sola vez como un costo fijo, ¿ya? Ellos estaban disponibles para hacer más. El punto era si decidías traerlos o no. Entonces, si tú decías hacer una, 1,5 millones. Si tú decías hacer dos, tres o cuatro, creo que cuatro no se podía, ya voy a leer más en el enunciado. Si decidías hacer una, dos o tres, 1,5. Da lo mismo, era un costo fijo. ¿Ya? El costo variable venía más que nada por los materiales de la planta. ¿Ya? Después de eso, independiente de cuántas plantas decida construir, siempre 1.5 si es que decide. Si es que decide hacer 0, por supuesto no traes años. Así que sería 0. Son 0 o 1.5. De ahí hay un ejemplo, de hecho. Es decir, si no construye, entonces el costo es 0. Pero si construye entre 1 y 8, que en realidad no se puede 8, deberá incurrir en 1.5 millones de costo fijo. ¿Ok? Después de eso, ojo con esta información que está acá. Dice, en un determinado año, a lo más 3 plantas pueden ser construidas. ¿Ok? Es decir, la capacidad local de construcción era que en un año no teníamos más gente como para producir solo 3 jardines, lo cual ya es harto, pero no había capacidad para más. ¿Ya? Eso era una limitante, porque idealmente, si es que los costos daban, a lo mejor hubiera sido bueno construirlas todas juntas, pero no daba la capacidad. Entonces, a lo más 3. ¿Ya? Eso es súper importante para cómo se construye el modelo después. Digamos el Excel, el modelo genérico. Y después de eso, el costo de construcción de cada planta también puede apreciar en la tabla 1, que por supuesto es el costo que está acá. Cada una de ellas cuesta eso, o sea, sí, dependiendo del año, depende del año, es el C sub T, digamos. Y los costos van incrementándose, y aquí es donde voy a hacer el análisis después de qué pasa con esos costos. Los voy a poner en el Excel para que lo veamos. Y ¿qué viene? El punto es que dice que lo que se les pide es lo siguiente. Identificar los elementos componentes, hay que modelar esta cuestión, modelarlo como un PSTD. ¿Ok? Es lo que acabamos de hacer con el lot size. Es lo que está en los apuntes hechos y que lo vimos también en la clase anterior, con el problema del autito. Es lo que está hecho con el problema del, digamos, el autito, me refiero a la ruta mínima, el Dijkstra. Es lo que está hecho también con el problema de la mochila. ¿Ya? Ya está hecho, ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer otro. ¿Ya? Después planteé el problema. Identifique los elementos, pero además planteé el problema. Después planteé la recursión. Todas estas tenían poco puntaje, 1.5, digamos. Pero la mayor parte del puntaje se lo llevaba resuelva. Es decir, y esto lo hacían a mano con calculadora en esa época, los compañeros. ¿Ya? En este caso ustedes lo van a hacer en una tarea y lo vamos a hacer digamos, en Excel o en Python si quieren, pero idealmente en Excel. ¿Ya? Y vamos con el modelo. ¿Ya? El modelo es bastante simple en realidad. El modelo es bastante simple. Lo voy a ir escribiendo acá, lo voy a ir mostrando acá, ustedes ya lo tienen, digamos. Pero el modelo es bastante simple. La primera parte que identificar los componentes de un PSTD, bueno, el primer componente es el periodo. Bueno, los periodos están claros, desde el año 2013 al 2018. Ese sería el T, ¿cierto? Ese es el T perteneciente, el T perteneciente a T es del 2013 al 2018. Ok, ¿qué más nos falta? Nos falta definir variables de decisión y variables de estado. Y la cantidad de plantas a ser construida es una variable definitivamente de decisión. Y acá está malo, eso está mal escrito. Eso en realidad es si decido hacer una o más plantas en ese año. ¿Ya? Es una variable binaria. Dice cantidad, pero me jugó una mala pasada el copy-paste.
¿ya? Así que X es la cantidad, creo, veámoslo más abajo, y una es la cantidad y la otra es si se decide o no. Una es binaria, la binaria debiera ser si se decide o no hacer una o más, y la X es la cantidad que finalmente se hace. Por supuesto, la binaria va a estar relacionada con los 1.5 millones de traer a los españoles, y la X se va a estar relacionada con incurrir en estos costos que están acá. ¿Ya? ¿Okay? En los costos, cada una va a costar eso. Después de eso, con lo anterior podemos construir explícitamente cómo se calcula el estado. Nuestro estado va a ser la cantidad de plantas acumuladas que tenemos construidas al final del periodo T. Es decir, lo que variable que vamos a usar para ir cumpliendo con estas demandas. Que eso pudiera ser superior a ese número, pero nunca menor. Y ese número se va a construir como la sumatoria de la cantidad de plantas que has construido desde el periodo inicial hasta el periodo actual que estás preguntando que esté. ¿Ya? Y eso es el estado, es el stock de plantas. ¿Ok? Es una variable de decisión, pero dentro del contexto del problema de decisión de tiempo discreto, es una variable de estado. Tú la observas después de decidir el X. Después de eso, la pregunta es, bueno, ¿cómo se construye la recursión? Bueno, y es el mismo artilugio que hemos hecho en todos los otros ejercicios que hemos resuelto. Tomamos la sumatoria, sacamos en este caso el último periodo, el periodo que se está preguntando. Lo sacamos de la sumatoria. No sé si se ve mi mouse. ¿Se alcanza a ver mi mouse como una rayita? Estoy hablando y no se entiende. ¿Hay alguna ayuda? ¿Se ve? Gracias, José Tomás. El mouse se ve, súper. Entonces, separo este último elemento, lo saco de la sumatoria y luego me doy cuenta que al quedar este elemento solito, me va a quedar el stock anterior. Y por ende, puedo identificar de frentón la función de transformación de estado, que es simplemente el X más el stock que tenía antes. Que por demás está lleno de obviedad. ¿Cuántas plantas voy a tener hechas hasta el periodo T? Bueno, las que tenía el periodo pasado más las que decida hacer ahora, que es esto. ¿Cuántas plantas tengo hechas al final de este periodo? Las que tenía el periodo pasado más las que decidí hacer ahora. ¿Ok? Después de eso, nos falta la función de costo-beneficio. Y la función de costo-beneficio es simplemente el costo de traer a los españoles, si es que decido traerlos, más el costo de construir las plantas, que va a depender de la tabla. Ese CDT que está aquí es simplemente ese vector que está acá, de los costos por año. Es decir, ya tengo toda mi función. Aquí la única duda que les pudiera saltar es que esa función que está ahí no depende del estado anterior. ¿Ya? Es tan simple como que le pongan un costo cero y que lo dejen. Sería molestoso si el SDT, ¿sería bueno que el SDT apareciera? Sí, si el SDT no aparece significa que no afecta, pero no significa que dependa de otras cosas. Lo molesto sería que dependiera de un SDT más 1 o de un SDT menos 2 o menos 3, etc. Pero no aparece, así que no molesta. Entonces, es simplemente esta ecuación que está acá. ¿Ya? Y por ende, ya tenemos el problema. Tenemos identificados los elementos. Y como tenemos identificados los elementos, el problema es trivial, que es este problema que está acá. Voy a agrandar un poquito. Control grande. Miren este problema que está acá. El problema es, voy a ponerlo acá mejor. El problema es, la función objetivo, ya la tenían, la calculamos arriba.
Acuérdense, teníamos todos los elementos acá arriba, ahí. Entonces, la función objetivo la tenemos. Tenemos el control del estado, el S, pero ahora el control es Y y X, porque también decido, controlo, si es que traigo no a los españoles, decido, controlo cuántas plantas hago. El stock de planta, bueno, lo conozco, y voy a asumir que no tenía ninguna planta construida. ¿Okay? Después de eso, aquí hay una gran M. Y esta gran M, capítulo pasado, lo único que hace es decir que no puedo construir plantas a menos que haya traído a los españoles. Si es que Y es 0, no traje a los españoles, entonces X debe ser 0, no puedo construir plantas. Pero si, al otro lado, si Y igual 1, es decir, traje a los españoles, si traje a los españoles, entonces no puedo construir más que 3 jardines. Porque lo decía el enunciado, lo dijimos más arriba, y eso es súper relevante. Después de eso, la variable de traer a los españoles binaria, la variable de construir los jardines, de cuántos jardines construyó es entera, y la variable de estado, que es el stock, el total de plantas construidas, es entero. ¿Ok? Por supuesto, la recursión, ya dado que tengo el problema secuencial, es simplemente plantear lo que hicimos en clase, es plantearlo directo. ¿Ya? Y esto es que, digamos, es replicar la ecuación, la saco porque ya terminamos con ese ejercicio, la ecuación que teníamos acá. ¿Ok? Fue escribirla nomás. Lo único que hicimos fue escribirla. De hecho, fíjense, esta ecuación que está acá, que fue la respuesta C, era simplemente escribir eso. Eso mismo que tenemos. Esto que tenemos acá. Fue lo mismo que escribimos en esta estrella que está acá. ¿Ya? Fíjense en eso. Entonces, ya tenemos la primera parte del problema resuelta. Es decir, tenemos todo el problema secuencial de decisión en tiempo discreto. ¿Qué es lo que falta? Resolverlo. Es decir, aplicar esta ecuación y resolverlo. ¿Cómo diablos se aplica esta ecuación? Veamos. Esta ecuación se aplica de la siguiente manera. Fíjense, porfa. Fíjense, porfa. Voy a ir uno más chiquito acá. Algún alma caritativa que me diga cómo les va con ese tamaño de Excel. Ah, perfecto, profe. Vale, gracias. Fíjense en estos costos, chiquillos. Fíjense en estos costos que están acá. Estos costos que están acá. Estos costos que están acá. Yo los puedo graficar. De hecho, no lo voy a hacer con insert, lo voy a hacer con graficar derecho. Insertar. Fíjense en este grafiquito. Fíjense en ese grafiquito que estoy mostrando ahí. Ese grafiquito que estoy mostrando ahí son cómo varían los costos a través del tiempo. Van del 5.4 al 5.2, del 5.4 del año 2013 al 5.2 en el año 2018. Tienen, bueno, la intuición que hay aquí detrás, chiquillos, es la siguiente. Lo que pasa en la práctica es que los costos de construir centrales eólicas, ojo, solares, sal, María Motrice, y todas las que se le ocurran porque vengan para el futuro, son costos que como va avanzando la tecnología han ido mejorando. Entonces, en estricto rigor, estos costos en el pasado eran súper altos, pero los gobiernos, en general, el gobierno chileno lo hizo así, dieron subsidios.
para que los costos fueran más bajos y se adelantasen las inversiones para cuando los costos ya fueran más bajos. ¿Se entiende esa lógica económica, cierto? Esto va más allá del curso, pero es importante que lo sepan. ¿Y por qué es importante que lo sepan? Porque es el caso en el cual se aplica programación dinámica. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría si es que ustedes hubieran tenido este gráfico? El gráfico antiguo. Este sería el original. La inversión probablemente hubiera sido ahí. Es decir, recién ahora estaríamos haciendo centrales eólicas solares. Pero como fue así, muy probablemente las inversiones se pudieran adelantar. Pero no me adelanto al resultado. Veamos qué es lo que da el resultado. Es un resultado que pudiera tener lógica, pero no sé si realmente el modelo me va a avalar. En realidad sí sé, pero sí me avala, pero vamos a verlo a mano. ¿Ya? Entonces tenemos estos costos. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Cuál es la estructura general que se hace, chiquillos? La estructura general que se hace, acuérdense, es, de hecho me voy a traer la ecuación para acá, chiquillos, me voy a traer para acá. ¿Saben qué? La voy a escribir, porque está toda rayada. La ecuación que necesito, que vamos a estar haciendo, draw, lapicito, sí, con ese está bien. Vamos a decir que z de k de s de k menos 1 es igual al máximo o al mínimo, que estamos haciendo acá, ya no me acuerdo, estamos minimizando costos. Mínimo de x de k, de x de k, de g de k, de s menos 1, x de k, más el futuro. No, me equivoqué. Vamos acá. Z de k más 1, S de k. Sujeto a lo que queda al final del periodo, que phi de k, S de k menos 1, que esta es una, que voy a poner, este es el phi de 1, el otro lo voy a poner a mano, digamos, para que se acuerden. Y el otro es que acá en este caso particular, el X, lo voy a dejar así nomás, pero acuérdense que en estricto rigor, ese sí lo tengo acá. Ese es el genérico, pero para este caso particular es este. Acá está. ¿Ya? Para este caso particular es este. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense en lo siguiente. Necesitamos fijar los valores de S. La primera pregunta que me van a hacer ustedes, pero, profe, el S es una variable de decisión, entonces en realidad tengo que ver cuánto es. Sí, pero ¿tiene infinitos valores? La respuesta es no, porque al final del periodo tengo que tener 8, que acabo de marcarlo ahí. Ah, entonces son valores discretos que pueden ser 0 hasta 8. Sí, efectivamente. ¿Y por qué no 9? Bueno, porque me están pidiendo 8. Si hago 9 no tiene sentido económico, ¿cierto? Eso es súper importante lo que estoy diciendo ahora, porque la condición, eso no aparece en el enunciado, lo que les estoy diciendo. Ojo con esto, de nuevo, y está quedando grabado. Hay una condición que no aparece en el enunciado, pero que tiene obviedad absoluta y que yo espero que la saquen por una intuición económica, que es, si es que la demanda es 8, yo estoy minimizando costos, yo no voy a hacer 9. ¿Ya? Yo no voy a llegar a 9. A lo máximo que voy a llegar es a 8. Y por ende, el estado al final del periodo, el S de T grande, va a ser 8. Que es lo que estoy marcando ahora. No va a ser más grande que 8.
¿Ok? Y eso tienen que ustedes identificarlo. ¿Por qué se tiene que identificar? Porque en una ecuación de recursión, como recordarán, ya sea de álgebra o de computación, necesito los bordes. ¿Y qué otro dato se da? Que comienzan sin centrales eólicas. Así que por ende, en el inicio tienen 0 y al final no llegan más allá que 8. Así que los extremos los tienen. Ok, ¿cuál era la lógica de construcción que yo les había recomendado? La filosofía de programación dinámica. La filosofía de programación dinámica es backward y después forward. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir del pasado, backward, el backward, y del pasado al presente, y después hacen forward y reconstruyen desde el presente hacia el futuro. ¿Okay? Supongan que el presente es el año 2012 ahora, o el 2013. ¿Ya? Entonces, comencemos del año 2018. Al comenzar del año 2018, estamos, ya estoy con él, de nuevo con él. Tenemos que ponernos en todos los casos posibles que yo al inicio del 2018, es decir, el SDT-1, ¿ya? La tabla genérica que estoy construyendo tiene esta estructura, chiquillos. Esta. Estoy construyendo una tabla que aquí tiene el SDT-1 y que aquí tiene el X de T, que puede ser igual a 1, que puede ser igual a 0 construidas, que puede ser igual a 1 construidas, X igual a 2 construidas y XT igual a 3 construidas. No más de 3, porque lo decía en el enunciado. ¿Ok? Esto implica que aquí no traigo a los españoles, aquí sí traigo a los españoles, y en todas estas traigo a los españoles. ¿Qué valores puede tomar esto en este año T? Bueno, si es que, y ahora sí, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Lo que hay aquí adentro es la función de valor. Es decir, el G, de hecho, no es el G propiamente tal, sino que es el Z. El Z no optimizado, así que es el G, pero déjenme escribirlo. El Z para el SDT-1, que está aquí, y para el X, que está aquí, y para el I, por supuesto, de traer o no a los españoles. Que estos dos son el control y que está el estado. Entonces, ese tipo de tabla estoy tratando de construir. De hecho, esa tabla es la que está acá. De hecho, ahora sí la voy a agrandar un poquito porque necesita más espacio. ¿No se puede tener separado esto? No, se mueven todas juntas. Mala cosa. Pero bueno, así es la vida más. Será. Vamos a la tabla 1. Me paro, me sitúa en el 2018. Es decir, parto del futuro al presente. Voy en backward. ¿Ya? Voy en backward, voy del futuro al presente, hacia atrás. ¿Ya? Y me paro en el 2018 y pregunto, ¿cuántas parques, cuántos jardines eólicos pudiera yo tener? ¿Cuántos jardines eólicos pudiera yo tener al inicio del 2018? ¿Por qué son 7 y 8? José Tomás o alguien que... sí, justo estoy en eso, Max.
¿cuántos pudiera yo explicar? ¿Cuántos pudiera yo tener? Si es que estoy en el El último periodo 2018. y el periodo anterior, ¿no? Si yo estoy al inicio, súper, súper bien. Si yo estoy al inicio del 2018, yo al inicio del 2018 puedo tener 7, sí, porque era lo mínimo que necesitaba el 2017. ¿Puedo haber hecho las 8? Sí, porque eventualmente adelanté una inversión. Pero no puedo tener 6, ni 4, ni 2, ni 1, porque eso ya me lo habían pedido en los periodos anteriores. Así que por esa razón, yo tengo, por esa razón, control Z, control Z, por esa razón yo tengo solo 7 y 8. Entonces ahí estoy poniendo el SDT menos 1. ¿Ok? Después de eso, ¿cuántas plantas puedo construir? Bueno, si solo tengo 8 o 7, yo si tengo 8, yo no voy a construir más. Así que la única opción posible es esa que está en verde ahí, que ya voy a explicar qué es lo que hay dentro de esa fórmula, que no hay una fórmula, sino que hay un valor pegado. Y la otra, es decir, no existe la opción de tener 8 en stock y construir una, porque no voy a andar regalando plata. Y tampoco existe la opción de tener 7 y construir 0, puesto tengo que necesariamente terminar con 8, como dice la tabla de demanda. Así que si tengo 7, construyo una. Y por ende tengo que incurrir en un costo. El más fácil, si tengo 8, ya tengo 8 y llego al año 8, bueno, el proyecto se terminó un año antes y se habían ido para la casa y por ende el costo es 0. El costo de ese periodo es 0 y se acaba el problema. Pero en este caso de acá, en el caso que ustedes tienen 7 hechas y tienen que hacer una, ¿qué es lo que tendrían que incurrir? Aquí todos, porfa, cachando. Esto totalmente, la tarea va a ser esto, la prueba también voy a aprender esto. Si yo tengo 7 y hice una, ¿cuál es el costo? Bueno, tracémoslo. El costo es, mira ahí moví el costo fijo, lo saqué de ahí, voy a ponerlo por acá. El costo es, lo voy a decir en palabras primero. El costo es traer a los españoles, 1.5, construir una, voy a la tabla, ¿cuánto cuesta el 2018 construirla? 5.2, es decir, 1 por 1.5 más 1 por 5.2. Veamos qué dice el Excel. ¿Qué es lo que les dije? Costo fijo, traer a los españoles, 1.5, una planta y el costo del 2018, 5.2, 5.2 más 1.5, 6.7. Si no entendieron, voy a explicar otra tabla que sigue, pero los que no vayan entendiendo, me vayan avisando, la voy a explicar de nuevo, y de nuevo unas 3 veces más por lo menos. Pero la idea es construir adentro de esa tabla los costos, ¿ya? Para cada caso, ¿ya? Después de eso, lo que hago en esta tablita de acá, es súper importante, porque lo que estoy haciendo es encontrar para cada estado posible, es decir, para cada fila, estoy encontrando lo mejor que se puede hacer, el Z óptimo, y la mejor decisión que se puede tomar, el X óptimo. En este es muy fácil, porque lo óptimo es, en ese periodo, es hacer nada, y la construcción es igual a 0, porque ya tenía hecha todas las plantas. Así que se había acabado, el proyecto se había acabado 1 o 2 años antes, que puede ser. Después de eso, si es que estoy en el caso en que el stock que tenía era igual a 7 plantas, lo único y lo mejor a su vez que puedo hacer es concurrir un costo de 6.7 millones de dólares, haciendo una planta y trayéndolo a España. ¿Ya? Entonces, esto aquí en este caso es súper simple, en el 2018, porque el 2018 tiene súper acotada
las decisiones. Max, el backward es partir desde el 2018, comenzar desde el futuro, construyendo. ¿Por qué ayuda? Además, es así, pero ¿por qué además es más fácil? Porque las opciones que tienes al final del periodo son súper limitadas. Entonces, esta tabla es chiquitita. De hecho, es tan chiquitita como que es de 2 por 2, pero en realidad tiene solo 2 valores posibles. ¿Ya? Así que el cálculo se acota mucho. ¿Okay? Después de eso, las que están en negro, por supuesto, no existen. Son infactibles o no recomendables. No es recomendable tener 8 y construir una. ¿No? ¿Es infactible? No, no es infactible. Pero no es recomendable. ¿Ya? Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Y este paso es fundamental, chicos. Y este es el paso fundamental, Max, de la recursión de backward. La recursión del backward es, ¿qué pasa si yo voy desde el 2018 hacia el presente? Es decir, ahora voy al 2017. Si yo voy al 2017, tengo que hacer exactamente la misma pregunta que habíamos hecho antes. Si yo estoy en el 2017, y tú mismo, Max, eventualmente te animas y me ayudas, si yo estoy parado en el 2017, ¿cuáles son todos los posibles stock que yo pudiera tener al inicio del 2017? ¿Pudiera yo tener menos de 6? Sí, sí, gracias. Eventualmente 8 también, Max, ¿cierto? Eventualmente 8, porque a lo mejor las adelanté. Pudiera haber adelantado y hacer 3, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa apreciación o no? Yo en el 2000 pudiera haber, como puedo hacer 3, imagínate que el 2016 hubiera adelantado y hubiera hecho, yo pudiera perfectamente hacer el 2013 3, el 2014 3 y después el 2015 2. Es decir, ya estoy listo en los primeros años. No tengo impedimento para hacer eso. ¿Ya? O sea, por eso se puede llegar más adelante. Entonces, por eso está esta marquita. Entonces, el punto interesante es que los valores que yo puedo tener son 6, 7 y 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el 2000, perdón, estoy puro leseando, chillo. Estoy mirando una tabla que nada que ver. Cortar. Esta es la tabla que estoy mirando. Ya. Aquí está la marquita, de hecho. Puedo hacer 6, 7 y 8, que son estos que están acá. 6, 7 y 8, que son esos que están ahí, el 2017, porque lo mínimo que tenía que tener en el periodo anterior era 6, pero pudiera haber adelantado y tener 7, y pudiera haber adelantado incluso y tener 8. Entonces, por eso tengo 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, ahora es donde empieza la recursión adentro. A ver, perdón, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo hacer 0? Sí, pudiera ser 0. ¿Pudiera ser una? Sí, pudiera ser una. ¿Pudiera ser 2? Pudiera ser 2. ¿Pudiera ser 3? En realidad no, porque si tengo 6 como mínimo, hacer 3 me paso a 9. Así que 3 ya no es una opción. Esto que se ve tan tímido que les estoy diciendo, ahorra mucha pega, chiquillos, para cuando estén haciendo las tablas. Porque si no se dieran cuenta de esta condición y de que por ende mayor que 9 no es posible, entonces estas tablas les van a quedar llenas siempre, ¿ya? Y después pueden tomar malas decisiones porque hay números de estas tablas, que son los que están en color negro, que no son susceptibles o recomendables de hacer, ¿ya? Entonces hay que tener ese cuidado, tienen que tener ese cuidado. Entonces, vamos ahora a calcular los números. Si yo ya llegué con 8, si yo ya tenía hechas las 8, al igual que en la tabla anterior,
no hay mucho que calcular. ¿Por qué? Porque es no llamar a los españoles y no hacer absolutamente nada. Es decir, el proyecto ya había terminado. Pero veamos cómo está construido. Está construido como el valor de llamar a los españoles. ¿Llamo a los españoles? No, no los llamo. 0. 0 por 1.5, 0. No hago ninguna planta. 0 por el costo de hacer la planta, 5.5 es 0. Pero miren el último término. H17. Ese término es súper relevante. ¿Por qué es súper relevante, chiquillos? Porque estoy llamando al futuro para saber qué es lo que pasaría si yo al final de ese periodo dejo 8 plantas en stock. Si yo tengo 8, hice 0, las que dejé en stock fueron las mismas 8. Y por ende, el estado del sistema en el próximo periodo es 8. Y para yo encontrar este costo, tengo que no solo calcular el costo que era 0, sino que tengo que ir a mirar el costo futuro de haber dejado al estado en ese sistema. Y el costo futuro está acá. Fíjense que estoy reconstruyendo esta ecuación con una tabla en Excel. Esta ecuación la estamos haciendo en Excel. Esa ecuación que está ahí es esta ecuación que está acá. Porfa, chiquillos, la de 0 es muy palta, muy fácil. Pero veamos este 6.7. Veamos este 7. Da lo mismo, bueno. Pero porfa a todos. Porfa a todos. Tienen que entender esto, si no se van, o sea, se puede entender la teoría y todo, pero si no entienden esto, no van a entender cómo implementarlo. Y esta es la clave de cómo se implementa. Supongan, parémonos en este caso. Este caso quiere decir, en este 7 que estoy calculando acá, este caso quiere decir que me estoy poniendo en el caso hipotético en el que yo tenga 7. ¿Ok? Yo tengo en stock 7. Al inicio del 2017 tengo 7 plantas. Y decido hacer una. Ese es el caso en el que me estoy parando. ¿Ok? Si me estoy parando en ese caso, para hacer esta ecuación, este G más SZ, ay, se me quedó pegado. No, ya. Para hacer ese G más SZ, lo que tengo que hacer es, si tengo 7, decidí hacer una, la ecuación me dice, llamo a los españoles, ¿cierto? 1.5 millones, construyo una, pago el costo del 2017, 5.5, 1.5 más 5.5 son 7, más, ¿en qué estado queda? Y esta es súper relevante, chiquillos. Si yo tengo 7, ¿qué es lo que dice aquí la fila? Es lo que dice aquí la fila. Y decidí hacer una, ¿con cuántas me quedo? Si tengo 7 y decidí hacer una más, ¿con cuántas me quedo? Con 8. Entonces, si tengo 7, decidí hacer una, me quedo con 8. Y si me quedo con 8, el costo futuro es 0. ¿Ya? Veamos una un poco incluso más difícil, que es esta. Supongamos ahora que tengo que estoy en ese 13.7. ¿Cómo se construye ese 13.7? De nuevo, cuarta vez. Ese 13.7 viene de asumir que yo tengo 6 en stock, que puede ser, porque a lo mejor construí el justo el año 2016. Perfectamente puede ser eso. Y decidí construir una. De eso viene. Si yo decidí construir, si yo tenía 6 y decidí construir una, 6 más 1 son 7. Al final del periodo me voy a quedar con 7. ¿Ok?
Entonces, al construir esos costos, yo tengo que hacer ¿qué? Tengo que llamar a los españoles, 1.5, construir una central, 5.5, que es el costo del año 2017, que está en la F11, digamos en la fila 11, columna F. Hacer una, que es lo que estoy decidiendo, pagar esos 7 millones de dólares, y tengo que ponerme en la situación en la cual queda el sistema. Si yo tengo 6, construí una, me quedo con 7, y por ende el costo futuro va a ser el que está en la H18, que es 6.7. Y por ende, ahí me aparece el 13.7 que está ahí. Vamos rápido con este ahora, que ya van a saber por qué está en color amarillo. Si yo tengo 6 y decidí hacer 2, ¿qué significa eso? Llamé a los españoles, 1.5, pagué el costo, 5.5, construí 2 por 5.5, 11 más 1.5, 12.5, y después de eso tengo que ir al costo futuro de haber dejado en stock a 8, porque son 6 más 2. Y el costo futuro es 0, porque ya se terminó el proyecto si yo construí las 8. Y por eso que aparece ese 12.5. Y ahora vamos de nuevo a las mejores decisiones para cada estado, tal como dice ahí. Si yo estoy en el estado que tengo, ya se acabó el proyecto, esta es fácil y es igual que esta, así que no tiene ni una gracia. Pero vamos a este. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer entre estas dos opciones? Bueno, la de menor costo, el 6.7. ¿Qué es lo que implica el 6.7? No llamar a los españoles y hacer 0. La que sigue. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en este caso, que tengo 6? Entre esos dos valores, bueno, el menor costo, que es 12.5, porque ese es más caro, 12.5, es decir, en el 12.5 llamo a los españoles y hago 2 plantas. Porfa, chiquillos, a los que más participan, ya cuarta vez no vamos a revisarlas todas, pero, no sé, a mí, un poquito más, los que más participan, o cualquiera, Nicolás. Díganme, se están siguiendo el Excel, ¿cierto? El Excel contra la ecuación, que es lo principal. Sí, profe. La única duda que me queda a mí es cómo define al principio, volviendo un poco al principio, el número total de plantas como por año. Yo sé que dijo que eso venía como implícito en el enunciado, pero eso todavía me está dando vueltas. Todavía no sé cómo definirlo, cómo llego a ese valor, como por Como año. tú, como tú llegas, no te descuelgues todavía, que quizás no entendí la pregunta. ¿Cómo tú sabes qué dimensión tiene la tabla? ¿O cómo tú sabes No, ¿cuál es arriba, la fila E, donde tiene Sí, del ¿ya? E7 al E12? ¿Cómo define ese número total de plantas? Bueno, ¿Cómo llego a esos valores? Porque usted dice llegar al 8 no puedo tener 9, pero ¿por qué no entendí bien cómo llegar a ese valor? ese valor es lo que te piden como mínimo. Ese valor es una constante para ambos, que hay también en interno, y también José Tomás me están diciendo que tampoco cacharon eso. Ese valor es como la demanda, chiquillos. Ese número propiamente tal, que está entre la E7 y la E12, es un valor, un dato del problema. Pero al parecer, por lo que me están diciendo ahora también en interno, la pregunta es, ¿pero cómo yo lo voy completando? Bueno, se completa con esta ecuación de transición de flujo que vimos acá, que es esta que está acá. Acá era, lo voy a copiar de acá y se lo voy a traer para no estar escribiéndolo de nuevo, que es esto. Acá está. Para ir completando la demanda que está aquí arriba, para ir completando estos valores que están acá, ustedes van construyendo el stock cero en el año cero, el 2012, es cero, es nulo. ¿Ya? Entonces, si el stock en cero es nulo, tú para saber lo que vas a hacer, y aquí lo voy a anotar ahora, sí lo voy a anotar acá, para saber si el S0, fíjate, lo voy a hacer así, el S0 es nulo, 0. Ya, si el S0 es nulo, yo lo que sé es que al final del 2013, el S del 2013, tiene que ser mayor o igual que 1, por lo que dice aquí. ¿Ya? Eso implica que S
ocupando esta ecuación, que el S del 2013 tiene que ser, que es igual al X del 2013, más el S del 2012, que es 0, tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Ya? Por ende, yo en ese año, que es el que está por acá abajo, ¿ya? En ese año que está acá, yo pudiera, la única opción que tengo es tener un stock de 0, que es ese stock, y puedo construir una 0. ¿Pudiera construir 0? No, porque tengo que terminar con una. ¿Pudiera construir una? De todas maneras, porque ahí concluyo con una. ¿Pudiera adelantar inversión y construir 2? De todas maneras, ¿puedo adelantar inversión? ¿Pudiera hacer 3? Sí, puedo hacer 3. ¿Pudiera hacer 4? No, porque la capacidad de producción es hasta 3. Ese era denunciado. Entonces, la ecuación que gobierna el llegar a esos valores es esta ecuación que está acá. ¿Ya? Cómo voy acumulando lo que hago y el stock se acumula a través de la producción actual. ¿Ya? Esta es la clave. Esto que está acá es la clave. De nuevo, a todos. José Tomás, todos los que me preguntaron por interno, todos los que me preguntaron por voz y todo. ¿Se cachó? O si no, voy de nuevo, no hay problema. No tengo ni un problema en explicar de nuevo, chiquillos, ¿ya? Pero me avisan ahí si se entendió o no. Y si no, Todavía quedé un poquito atravesado con por qué tenía que ser, en este caso, 1, en no, el no caso del necesariamente. 2013. Tiene que ser, no, perdón, ¿por qué tiene que ser mínimo 1? ¿Por qué es lo que te pide el cliente? Ya te cacho. No, esos números que están acá, estos números que están acá, es como lo que te pide el ministerio. Si tú eras el concesionario de los españoles que se ganó esta cuestión, el ministerio en la ganada del proyecto, a ti te dijeron, mira compadre, yo necesito 8 en total, y estas 8 en total tú las puedes construir en este intervalo de tiempo, pero no menor a esta cierta cantidad acumulada. Es como lo que te exigió el ministerio tú siendo el concesionario. Es un dato. Ah, ya, perfecto. O sea, esto Eh, en teoría viene por enunciado. Claro, en la tabla está en el enunciado, de hecho, si te dicen, tú te Ya, ganaste, perfecto. el Ahí sí. consorcio español te lo ganaste, te ganaste el proyecto y a ti te exigen eso al menos cada año te exigen eso, ¿ya? Digamos el acumulado, ¿ya? Ahora, si tú como te digo, tú pudieras construir 3, 3 y 2 sin problema, pudiera ser una solución factible, pero no sé si lo es. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que hicimos ahora? Hicimos hicimos 4 valores haciendo el backward, es decir, partiendo del 2018 hacia el futuro. Esto se repite. Veamos uno a la rápida acá entre medio, por ejemplo el 2015. Parémonos en el 2015. El 2015, a lo menos tengo 2, por eso va de 2 hacia arriba. ¿Pudiera tener más de 2? Eventualmente sí. Pudiera haber adelantado, no sabíamos. Entonces, por ese, a lo más llego, pudiera tener 6. ¿Ya? En 2015 pudiera haber adelantado eventualmente 3, 3 y 2 y pudiera más incluso. ¿Ya? Pero lleguemos ahí, de 2 para arriba. Después de eso, parémonos en un valor y veamos en ese valor qué es lo que pasaría. Supongamos, estoy marcando nomás como para hacer el ejercicio. Supongamos que nos paramos en el 4,2, por ejemplo. Es decir, estamos aquí. ¿Ya? Si nos paramos en stock 4 y tenemos stock y tenemos construido 2, hay una pregunta, Max. Max, porque pudieras haber adelantado más desde el periodo anterior. Porque el periodo anterior pudieras haber hecho 3 y el anterior a ese 3, etc. ¿Se cacha lo que dije? Porque no solo puedes adelantar en este periodo, sino que en los anteriores también pudieras adelantar. Ya, gracias. Gracias y gracias por participar, chiquillos. Me queda más claro que estén cachando o que no se están cachando. Agradecido. Parémonos acá. Entonces, en stock tienes 4. Me salté, estábamos en el 2017, me salté al 2015, que tiene la misma estructura. De hecho, la ecuación la arrastré, nomás la ocupé, nomás, pues sí, Excel. Entonces,
Lo que hay que darse cuenta, sí, son las que no son infactibles o que no tienen sentido. ¿Ya? Eso sí hay que darse cuenta a mano. Pero parémonos acá. Tenemos un stock en el 2000 que llegué, es decir, del 2014. Supongamos que llegué con 4. Y supongamos que llegué con 4 y que decidí construir 2. ¿Qué es lo que dice? Fórmula, evaluamos la fórmula. Bueno, eso implica que llamé a los españoles porque hice 2, que esos 2 cuestan 5.8. Vean la tabla, es un costo, el costo del 2015 es 2008, digamos, es 5.8. 2 por 5, 8, 11, 6, más 1, 5, 13, 1. Ah, esta parte es la pelúa. Esta parte es la pelúa. ¿Qué pasa? 13.1 más J32. ¿Por qué J32? ¿Por qué J32? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Por qué J32? ¿Por qué no otro valor? ¿Por qué no el J33? ¿O por qué no el J31? José Tomás, ¿por qué no? Porque la respuesta para todo es porque yo tengo que ponerme en el estado que resulta de tener 6, construir 2, es de tener 4 y construir 2, que es 6, y esta es la ecuación que está acá, chiquillos. Esto es S de t menos 1 más x de t, que esto vale 4, y esto vale 2. Y es decir, eso va a ser igual al estado que sigue, que es ese. Y lo mejor que se puede hacer en este estado es eso, que es el valor más chico de todas las posibilidades. ¿Ok? Después de eso avanzamos y llegamos al inicio. Es decir, avanzamos, seguimos construyendo nuestra tabla y llegamos al inicio. ¿El más chico de los X te refieres, Max? Sí, el más chico de los X siempre va a ser 0, pero no siempre vas a poder construir 0. Hay veces, por ejemplo, en el inicial, en que como la demanda es 1, no puedes hacer 0 si no, no estarías cumpliendo. ¿Ya? Pues yo siempre o sea, ya ahí pudiera no haberlo dibujado, pero lo puse así con el 0 y fui borrando con un negrito para facilitarme la tabla, ¿no? ¿Ya? Pero pongámonos en el inicio. En el inicio, ¿qué es el único stock que tengo posible? Lo habíamos dicho. El stock inicial es que no había ni una planta hecha, es decir, es 0. ¿Qué pudiera yo hacer en el año 2013? ¿Pudiera construir 0? No, no puedo. En negro. ¿Puedo construir 1, 2 o 3? Sin ningún problema. Puedo construir 1, 2 o 3. Ok. ¿Cuál es el costo de construir? Bueno, exactamente con la misma lógica. Si construyo una, voy a quedar con una y tengo que ir a mirar a ese costo. ¿Ok? Es decir, lo hago de nuevo. Llamo a los españoles, construyo una, pago el costo del 2013, 1,5 más 5,4, 6,9, más el costo futuro, que lo tengo calculado. Y el costo futuro es 43,6, porque hice una y voy a quedar con una. 0 más 1 es 1, y la mejor opción es esa. ¿Cuál sería la otra opción? Bueno, hago 2. Si hago 2, llamo a los españoles, construyo 2, pago el costo del 2013, 10,8 más 1,5, 12,3 más J50. ¿Por qué J50? Que es 36,9. Porque si tenía 0, hice 2, 0 más 2 es 2. Y es lo mejor que puedo hacer teniendo 2. Y ahora nos van a empezar a hacer sentido los colores, porque recién me voy a ir en el
forward ahora. ¿Qué pasa acá? Fórmula, rastreamos precedente. ¿Qué es lo que hice ahí? Evaluar. Tengo 0, hice 3, llamé a los españoles, 1,5. Hice 3, pagué el costo del 2013, 16,2 más 1,5. Y ahora tengo que ver qué pasa si yo tengo 0, hice 3, 0 más 3, quedé con 3. Y por ende tengo que ir a mirar el 30.8, que está acá. Si tengo 0 más 3, 3. 30.8. Acabamos de terminar, entre comillas, el backward. Es decir, fuimos desde el futuro y llegamos al presente del 2013. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es el óptimo? Y el óptimo se calcula de la siguiente manera. Si es que ustedes ya llegaron al presente y ya construyeron, porque ya se dieron la lata de calcular todo el backward, es decir, fueron desde el futuro hasta llegar al 2013, entonces ahora simplemente la pregunta se reduce a, bueno, de entre todas las opciones que tengo, ¿cuál es la más baja? 48.8, porque ya tienen los números. Ahora ya con los números van construyendo para atrás. Entonces, 48.8, 48.5 es la solución en costo, pero la decisión es 3. ¿Ok? Y ahora vamos construyendo para arriba, chiquillos. Si yo decidí hacer 3 y tenía 0, 3 más 0, S menos 1, S de t menos 1 y X de t igual a 3, implica que me quedo con 3. Si yo me quedo con 3, de nuevo tengo todas mis opciones, la más pequeña es 30.8, me quedo con ella y esa decisión implica que hice 3. Después de eso, si tengo 3 e hice 3, 3 más 3, 6, y por ende me quedo con 6 en el periodo que viene. Después que me quedé con 6 en el periodo que viene, tengo que elegir de entre todas estas opciones cuál es la más chica. El 12.5. El 12.5 implica que no hago ni una. Si no hice ni una y tenía 6, me sigo quedando con 6. Y si me sigo quedando con 6, tengo que preguntar de entre esas 3, ¿cuál es la más chica? De nuevo hacer 0. Tiene sentido porque los costos ya están muy altos, pues, chiquillos. Entonces está esperando que bajen los costos. ¿Ya? Entonces, si está esperando que bajen los costos, de nuevo hace 0 y de nuevo se queda con 6. Pero ya en este periodo está frito, porque ya la demanda lo pilló. Entonces dice, tengo estas dos opciones. ¿Cuál es la más chica? Hacer 2. Si hago 2, ese es el costo. Pero si tengo 6 y hago 2, 6 más 2 son 8. Me quedo con 8 y ya termino el proyecto. Conclusión, la tabla de resultados es llamar a los españoles a hacer 3 y pagar 48. Y esa es la función objetivo. Ese es el resultado óptimo. Pueden resolverlo con el software de Excel si quieren después y no me creen. Pues después, segundo, aquí llaman a los españoles. Aquí llaman a los españoles y construyen al máximo. Se aprovechan de la franquicia, del subsidio del Estado, porque los costos están más bajos, lo que explicábamos acá arriba. Y después ya cuando los costos están en el máximo, espero, hold, y después construyo acá. ¡Pum! ¿Por qué me sale mejor construir aquí 2 que aquí 1 y aquí 1? Porque llamar a los españoles tiene un costo fijo. Entonces, cuando ya los llamé, digo, bueno, ya que los llamé, mejor hago 2. ¿Ya? Entonces, llamo a los españoles y hago 2. Esa es programación dinámica, chiquillos. Programación dinámica, me pasé harto en el tiempo y les pido disculpas, ya me estaban reclamando, pero no tanto, fueron 9 minutos, 10 minutos porque me voy a quedar aquí dándoles aquí el discurso. Y esto es programación dinámica. Si uno lo pasara a lo Miguel Carrasco, esto sería media clase. Me gasté 2:30, digamos, porque bueno, gracias. Porque la gracia es que esto se implementa, la pueden implementar en Excel. Cuando son cubos, en Excel es un cacho. Sorry, la palabra, pero de verdad es un pepino. Cacho esta cuestión hacerla en Excel si es que tiene cubo, es un hipercubo.
Entonces, uno ya la implementa en Python, ya en otra cosa. ¿Ok? ¿Por qué es bueno hacer este tipo de problemas en esta forma? Porque es más fácil de resolver que cuando son problemas grandes. ¿Tiene un problema? Sí. Cuando son problemas demasiado grandes, tiene el problema de la maldición, de la dimensionalidad, que les comenté en las tres clases anteriores, que es que el árbol crece demasiado. Cuando el árbol crece demasiado, no hay computador y RAM que pueda resolver esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen aproximaciones. Y estas aproximaciones lo que hacen es que en vez de recorrer todas las posibles opciones, se aproxima por algunas pocas, ¿ya? Esto, chiquillos, que estamos viendo ahora es la base, esta programación dinámica, es la base para dos teorías o dos métodos que se están utilizando muy fuertemente en la actualidad, que es Deep Learning y Deep Reinforcement Learning, o aprendizaje reforzado, ¿ya? Aprendizaje reforzado y aprendizaje profundo. Estas dos técnicas, que son uso de redes neuronales y uso de, digamos, de esta recursión para tener agentes autónomos en línea, están siendo usados súper fuerte en la industria en la actualidad, y cuando ustedes salgan a trabajar, más todavía. En efecto, en este instante estoy preparando un curso que se llama Deep Reinforcement Learning, Introducción al aprendizaje profundo e Introducción al aprendizaje reforzado, y les recomiendo fuertemente, ya sea que tomen o no la nueva mención de ciencia de datos, que pudieran tomar este curso. No es por hacerlo propaganda, sino que de verdad porque les va a servir. Vamos a aprender a hacer redes neuronales con Deep Learning, vamos a aprender a hacer aprendizaje profundo, metiendo mano con códigos en Python, con cuadernos en Colab, y vamos a echar harta mano de eso. Es para el próximo año, pero a todos los que estén interesados en estas cuestiones, se los recomiendo mucho, sea que quieran o no la mención, ya sea si son de finanzas o de gestión de operaciones, o si quieren meterse a la mención nueva, encantado, se los recomiendo harto, porque es algo que viene y por eso es algo que se está pidiendo en la industria y por eso lo estamos haciendo en nuestra malla. Y lo otro, los que quieran llegar ya más profundo a hacer cuestiones ya más elaboradas, no duden en contactarse con aquellos profesores de hacer una tesis de magíster, por ejemplo, en esto, donde salgan preparados en ciencia de datos, en business analytics, data science en general, y pueden llegar a profundizar mucho más en este tema. ¿Ya? Así que se los dejo ahí, dando bote al que se interese. Sí, con 2 minutos nomás, no les di tanta lata. ¿Ya? Eso, chiquillos, quedamos hasta acá y les subo el video y los vallados de la clase. ¿Vale? Nos vemos, que estén bien, chiquillos. Cuídense.